Bendiciones y bienvenidos a Pan de Vida Podcast, en donde hablamos sobre la palabra de Dios para todo aquel que tiene hambre del pan vivo. Te invitamos a suscribirte a este canal para que recibas las notificaciones de los nuevos episodios. Y a continuación, el mensaje de hoy. Buenas noches, bienvenidos a un tiempo más para oír la voz del Señor. Dios es fiel, Él es el Maestro por excelencia y su Santo Espíritu nos enseñará muchas tremendas verdades. Verdades estas siempre las relacionadas con la vida eterna, pero efectos en la vida presente. Oremos. Padre, lo que veremos hoy parecerá algo consabido para algunos. Sin embargo, en ti siempre hay una comida agregada en tu mesa de banquete. Tú has dicho, Señor, que la palabra que sale de tu boca no volverá a ti vacía, sino que hará lo que tú quieres y será prosperada para lo que le envíe. No obstante, nosotros podemos cerrar el corazón y no recibir tu palabra. Podemos ser los pedregales, los espinos de la parábola del sembrador. Socórrenos, Señor, que encuentres en nosotros una tierra preparada para recibir tu palabra, tierra preparada para recibirte a ti, puesto que tú eres la palabra. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hay un texto muy particular que siempre me ha llamado la atención. Prediqué sobre él alguna vez y hoy lo retomo como introducción del mensaje de hoy. Salmo 11:3. Reina Valera. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Dios habla hoy. Y cuando las bases mismas se vienen abajo, ¿qué puede hacer el hombre honrado? Nueva Biblia viva. La ley y el orden se han derrumbado. Se nos dice, ¿qué pueden hacer los justos? Fundamentos, bases, la ley y el orden destruidos. ¿Suena como el mundo de hoy? Los fundamentos que abarcan toda la ley de Dios en la sociedad posmoderna han sido destruidos. Los fundamentos judaico-cristianos que por siglos sostuvieron en cierta medida la sociedad occidental hoy han sido destruidos y los resultados lo vemos a diario. Acuérdeme al final de la reunión de comentarles sobre un magno evento que se está dando ahora mismo, pero que empezó el viernes y va hasta mañana en Boston, Estados Unidos. Regresemos a lo nuestro. Ahora veremos el fundamento de los fundamentos. Entiendas, la base de todos los demás fundamentos. Y eso nos revela el Señor en el Nuevo Pacto, en Efesios 2, 19-20. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cristo el Señor es el fundamento y a la vez Él sostiene los fundamentos porque Él es la palabra, la piedra principal, la piedra angular. Yo encontré una explicación bien sencilla sobre el significado de piedra angular y ahí la quiero comentar porque esas son cosas que uno no sabe, la Biblia no dice, uno tiene que investigar, ¿no? En la antigüedad, los constructores usaban piedras angulares en sus construcciones. La piedra angular era la piedra principal, normalmente colocada en la esquina de una edificación para guiar a los obreros durante su trabajo. Normalmente era una de las piedras más grandes, más sólidas y mejor elaboradas de todas las que había en la edificación. La Biblia describe a Jesús como la piedra angular
sobre la que se construiría, se edificaría su iglesia. El Señor Jesús es el fundamento, la base de toda la revelación de Dios. Jesús está en la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Tan pronto se colocaba la piedra angular, ella se convertía en la base, escuchen con atención, que determinaría cada medida en el resto de la construcción. Es decir, todo se alinearía a la piedra angular. Al ser Jesús la piedra angular, la base de la edificación de la iglesia, la base determinante de cada medida relacionada con el resto de la edificación, de la construcción, podemos afirmar que Jesús es nuestro modelo, es nuestro estándar, es nuestro punto de referencia de todas las cosas y decisiones en nuestra vida cristiana. Todo en nosotros debe ser de acuerdo con el modelo, con el estándar. No es lo que sale de mi cabeza, no es lo que sale de tu cabeza, es lo que dice la piedra del ángulo. Y es importante resaltar esa verdad. Esa verdad será determinante en el tribunal de Cristo. Cuando estudiamos el juicio final, el juicio del trono blanco y el tribunal de Cristo, entenderemos mejor el significado de la piedra del ángulo para nosotros. Yo quiero que tomemos un tiempo corto para una necesaria introspección. Yo hago las preguntas y tú te contestas internamente. ¿Jesús es para ti la piedra del ángulo? ¿Jesús es quien determina y moldea tus decisiones, acciones, conducta y hasta tus pensamientos? ¿Basas tu vida en todo lo que el Señor dice o en tus propias decisiones y sentidos? Ese punto es determinante y hacerle caso cambiará tu vida con Cristo, el Señor. Piedra angular. Este es un factor clave para poder entender la necesidad de vivir la palabra de Dios. Jesús es quien determina lo que debemos construir sobre el fundamento que Él nos ha dejado. Ya lo dije, en las antiguas construcciones, la piedra del ángulo era la que todo lo determinaba. En la edificación de la iglesia de Cristo con piedras vivas, tú y yo, más que nunca, la voz última, la voz que lo determina todo, es Cristo. Cristo, el pan vivo que descendió del cielo. Cristo, la palabra, el verbo, el logos de Dios. Si comes del pan vivo, aunque te faltara el pan físico, repito, si comes del pan vivo, aunque te faltara el pan físico, permanecerías firme en Cristo. Si tienes pan físico y no tienes almacenado en tu templo el pan vivo, no permanecerás firme. Serás movido por tus circunstancias y el temor del hombre controlará tu vida. Si tienes pan físico y no tienes almacenado en tu templo el pan vivo, no permanecerás firme. No podrás perseverar hasta el fin. ¿Por qué? Porque serás movido por tus circunstancias y el temor del hombre que pone lazo te controlará. El pan vivo, si lo tenemos almacenado, se dejará ver en nuestras vidas, en las decisiones, acciones, conducta, palabras y pensamientos en nosotros. El pan vivo se almacena en nuestro templo. ¿En qué parte? El pan vivo se almacena en nuestro espíritu y en nuestra alma.
Cuando yo hablo alma, yo aquí me refiero a la voluntad, a la mente y a las emociones. Y lo más tremendo es que esta verdad sobre la piedra angular ya había sido expuesta en el Antiguo Testamento. Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Yo no voy a entrar en desmenuzar todo este verso. Nada más voy a sacar lo que tiene que ver con nuestro tema. Ahí está registrado una promesa del Padre de que enviaría la piedra angular, su Hijo, quien mostraría la base firme para los suyos si tan solo confiamos en Él. En el Nuevo Testamento, la metáfora de la piedra angular continúa en Efesios 2, ya lo leímos. Pero en 1 de Pedro 2, del 4 al 8, se menciona la piedra angular. El apóstol dice: acercándoos a Él, piedra viva. ¿Quién es esa piedra? Cristo, ¿verdad? Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Verso 6. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él, en Cristo, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Yo quiero hacer énfasis en esta formación del apóstol Pedro. Tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Cada vez que desobedecemos al Señor, chiquitito o grande, estamos tropezando en la palabra. ¿Cuántas veces hemos tropezado en la palabra? Muchas. Pero a esas alturas ya debe ser mucho menos lo que tropecemos en esa palabra. Y acordándonos todavía del texto que dice que Él es poderoso para guardarnos sin caída. Así que vamos a quitar ese pensamiento que no, toda la vida vamos a estar pecando, toda la vida vamos a estar cayendo. No, yo tengo que aferrarme a lo que el Señor dijo. Que Él es poderoso para guardarme sin caída. Va a depender de mi conducta, va a depender de lo que yo haga, pero de parte de Él existe una posibilidad. Según Efesios 2:20, lo leímos: el Señor, como piedra del ángulo, como el que todo lo sostiene y determina, Él es el fundamento, ¿verdad? El inicio de todo. Pero sobre ese fundamento, según Efesios 2:20, sigue el fundamento de los apóstoles y profetas, es decir, el contenido de la palabra. Y destacándose entre el fundamento de los apóstoles y profetas, la Escritura menciona y enfatiza 6 de ellos registrados en la palabra de Dios. ¿Dónde están? En Hebreos 6, del 1 al 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Cuáles son los fundamentos de la fe cristiana? Arrepentimiento de obras muertas, de eso yo hablé alguna vez. Fe en Dios, doctrina de bautismos, imposición de manos, resurrección de los muertos y juicio eterno.
Allá en hebreo, cuando el escritor dice, ustedes debiendo ser maestros, todavía tienen necesidad que se les vuelva a enseñar los rudimentos de la doctrina. ¿Qué sería el rudimento? Esos fundamentos. Nosotros debemos tener eso claro. Yo nunca lo había entendido como lo entiendo hoy. Por eso me he sentido movida a trabajar sobre eso. Y si Dios lo permite, lo haré. ¿Por qué? Porque cuando estos fundamentos no son claramente enseñados en la Iglesia de Cristo, los creyentes no logran entender en el Espíritu qué es y cómo debe ser la vida cristiana. Por eso la Iglesia anda como anda. Hablo de manera general, ¿verdad? Si los predicadores y maestros no tomamos en cuenta estos 6 fundamentos, ¿qué efecto va a producir eso? Que surgirá en nosotros la tendencia de resaltar o minimizar un aspecto del Evangelio en detrimento de otros, ocasionando desbalances que afectarán grandemente la vida del Hijo de Dios. Es como Dios bendice, ¿verdad? Bendice económicamente, sí. Pero el interés de Dios es básicamente bendecirnos económicamente. No, Él quiere bendecirnos espiritualmente, porque eso es lo que va a trascender a la eternidad. Lo que vamos a llevar de esta tierra es aquello a nivel espiritual que Dios ha realizado en nosotros. Esas son las más grandes bendiciones. Pero las 2 cosas las hace el Señor, claro que sí. Pero ¿qué hemos hecho? Se ha sacado fuera del equilibrio a una de esas doctrinas. Y de ahí nace la teología de la prosperidad. Y está haciendo mucho daño. Porque ahora la gente está buscando a Dios por lo que Él puede darle. Y cuando Dios nos da, se ponen bravos y se van. Y por eso Juan una vez escribió, se fueron porque no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros nunca se hubieran ido. Los 6 fundamentos los estudiaremos poco a poco. Hoy vamos a iniciar con el 5º de la lista, la resurrección de los muertos. No perdamos de vista que el hombre, el ser humano, es un ser tripartito, formado por 3 partes. Nosotros somos espíritus, tenemos alma y vivimos en un cuerpo. Esa es la parte tripartita, espíritu, alma y cuerpo. Y repito, somos espíritu, tenemos alma y vivimos en un cuerpo. Para esos 3, Dios tiene una provisión, ¿verdad? 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En la NTV, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Resurrección de los muertos. La Biblia enseña que la resurrección es una realidad y que esta vida no lo es toda. La muerte del cuerpo es el final de la vida física, no el fin de la existencia humana. Hay algunos dentro de los cristianos que afirman que habrá una única resurrección general al fin de los tiempos. No obstante, la Biblia no enseña que habrá una sola resurrección, sino que habrá varios episodios, vamos a llamarlo así, de resurrección. Lo que sí la Biblia resalta de manera muy clara es que algunos serán resucitados para la vida eterna en el cielo y otros para la condenación eterna, al principio en el infierno y después en el lago de fuego. Todos los seres humanos creados por Dios, salvos y no salvos, resucitarán. Es casi usual que nosotros como creyentes, cuando hablemos de resurrección, pensemos en la resurrección de los justos. No pensamos en la resurrección de los malos, pero ellos también van a resucitar. Los 2 grupos, los salvos y los no salvos, van a resucitar. La diferencia, ¿cuál es? Los salvos resucitarán para vivir en la luz de Cristo. Los no salvos resucitarán
para vivir en eterna oscuridad sin Dios. Los salvos resucitarán para reinar y gobernar con Cristo de acuerdo con el dictamen recibido en el tribunal de Cristo. Este tribunal de Cristo es muy interesante. Por allá llegaremos. Los no salvos resucitarán con un cuerpo. Ahora, la Biblia no dice cómo serán sus cuerpos. La Biblia dice que nosotros sí tendremos un cuerpo glorificado. Un cuerpo como el tuvo el Señor cuando resucita de la tumba. Ahora, los no salvos resucitan y también van a tener su cuerpo. Aunque yo puedo pensar, dice mi pensamiento, que el cuerpo de ellos resucitados, si el nuestro será un cuerpo glorioso, o sea, va a haber un cambio para mejor, a lo mejor ellos tendrán un cuerpos peores de cómo fueron en la vida terrenal. Porque si lo nuestro va para progresión hacia Dios, lo de ellos es separación de Dios. Entonces, yo diría que el cuerpo de ellos va a reflejar lo que ellos son, así como el nuestro va a reflejar lo que somos. Hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, que perseveramos hasta el fin y fuimos encontrados dignos de estar en la presencia de Dios. Así que no hagamos caso omiso, atendamos a estas expresiones. Vida eterna en el cielo, condenación eterna en el lago de fuego. No hay una tercera vía, no hay respuesta de otro lado, no hay. Bíblicamente esa es la única verdad. Vida eterna en el cielo, condenación eterna en el lago de fuego. Vivamos de tal manera que tengamos amplia entrada a la vida eterna en el cielo. Segundo de Pedro 1, 10-11. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Antes de eso vienen, creo, aquellos versos que dicen, añadid vuestra fe, tal cosa, tal cosa, tal cosa. O sea, por ahí, por eso él dice, porque haciendo estas cosas, todo lo que él dice antes, no van a caer. Y afirma, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No va a ser una entrada común y corriente, va a ser amplia y generosa. ¿Qué significa eso? No sé, pero va a ser algo grande, eso va a ser algo increíble, eso va a ser algo que la única manera de poder vivir eso es con cuerpo glorificado. Pero porque si fuera con ese cuerpo nos moriríamos, porque no tendríamos capacidad de absorber eso. Amplia y generosa entrada en el reino eterno. El reino eterno no se acaba, así como la condenación eterna no se acaba para siempre. Daniel 12:2 menciona también las dos situaciones. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Juan 5:29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La Nueva Traducción Viviente dice, los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. ¿Cuál fue la primera y la más grande resurrección de la historia de la humanidad? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta resurrección está documentada en los 4 evangelios, Mateo 28, Lucas 16, Lucas 24, Juan 20. Es mencionada varias veces en el libro de los Hechos. Se menciona repetidamente en las epístolas de Romanos, Filipenses, Primera de Pedro. La resurrección de Cristo es la primicia, entiéndase.
lo primero. Pero ¿qué significa eso? Significa la garantía para cada cristiano que así como Cristo murió y resucitó, nosotros que perseveremos hasta el fin, seremos resucitados y estaremos semejantes a Cristo en el cuerpo. Por otro lado, la resurrección de Cristo es la base de nuestra fe cristiana, es el fundamento. Si Cristo no resucitó, como dijo Pablo, nuestra fe es vana. Comamos y bebamos porque mañana moriríamos. Y eso es lo que hace el mundo, porque ellos no creen. La resurrección de Cristo también nos da la seguridad de que todas las personas que han muerto resucitarán un día para enfrentarse a un juicio justo e imparcial por Cristo Jesús. Y eso está bien claro en el libro de los Hechos, capítulo 17, versos 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La resurrección a la vida eterna. No importa el momento de la resurrección, se describe como la primera resurrección. Apocalipsis 20, 5 y 6. Juan hablando. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Quiénes son estos? El texto lo dice: los que murieron en Cristo durante la tribulación. Entonces, cuando el Señor viene para instaurar su reino milenial después de la tribulación, estas personas que sobrevivieron a la gran tribulación, pero murieron por Cristo, resucitarán para ser parte de los salvos que estaremos en el milenio. Y el versículo 5 dice: pero los otros muertos, ¿quiénes son esos otros muertos? Los muertos en la tribulación no volverán a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Eso qué significa? Que los que fueron resucitados en el rapto, los muertos en Cristo que fueron resucitados en el rapto, porque los que están vivos no van a resucitar, van a tener su cuerpo transformado. Entonces, esos que fueron resucitados en el momento del arrebatamiento de la iglesia y los que fueron resucitados después de la tribulación por no negar a Cristo, se resucitan en diferentes momentos, pero son considerados la primera resurrección. El texto sigue, versículo 6 de Apocalipsis 20. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y no reinarán con él 1000 años. Ok, vamos a recapitular. Los muertos en Cristo que resucitarán cuando el Señor venga por su iglesia entran en la llamada primera resurrección. Los que sobrevivieron a la gran tribulación resucitarán cuando el Señor venga para instaurar su reino. Pero esos dos eventos, la Biblia los llama la primera resurrección. ¿Y cuál es la segunda resurrección? ¿Y cuál es la muerte segunda? Porque aquí dice el texto: bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos.
Vamos a hablar aquí un poquito qué es la segunda muerte. La primera muerte, todos nosotros pasaremos por ello, excepto los que sean arrebatados. Van a ser los únicos. Todos los demás tienen que pasar por la muerte. Ahora algunos dicen, ¿y qué pasó con Elías que fue arrebatado? ¿Y qué pasó? No sé, la Biblia no da detalles, así que yo no me voy a aventurar. Y al final saber eso no va a cambiar para nada mi situación y mi actitud delante del Señor, ¿verdad que no? Ok, entonces, nosotros que morimos, o hubiéramos muerto, o no morimos, porque hay muchos, los que van a ser arrebatados, sea cuando sea que venga el Señor, esa gente no va a morir. Se va a tener un cambio. Pero los demás que han muerto en Cristo tuvieron su primera muerte, pero ya no habrá otra. Porque en la Biblia, muerte eterna significa la separación de Dios. Entonces, los que no fueron salvos murieron una vez. Todos murieron una vez. Y como no resucitaron, ellos van a morir para Dios. De una manera ahora ya es eterno, ya no hay manera. Entonces esa sería la segunda muerte. Por eso esa declaración tiene mucho. Bienaventurado y santo. Bienaventurado y santo. Si quieres saber de nuevo, pensar en qué es un bienaventurado, léalo en las bienaventuranzas de Mateo 5, si no me falla la memoria. Todas esas características son características de un bienaventurado. Y ahí dice santo. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Ese es el que tiene parte en la primera resurrección, porque esa persona no va a experimentar la muerte eterna. Pero los que no participen de esa primera resurrección, sea durante en el arrebatamiento, que en realidad no hay una resurrección, pero estamos en ese paquete. Los que resucitan porque murieron en Cristo en la época del arrebatamiento, y los que resuciten porque murieron en Cristo durante la tribulación. Toda esta gente hace parte de la primera resurrección. Apocalipsis 20, 13 a 15. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en él. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todos los muertos que no fueron salvos resucitarán en el día del juicio final, en el día del juicio del trono blanco. Resucitarán. Y hasta entonces, eso aquí quizás es difícil de entender, hasta aquel momento que ellos resuciten y van a participar de su juicio, un juicio que será individual, cada uno tendrá su juicio. Ellos ya sabían y murieron mucho antes en la tierra, donde ellos estaban, en el infierno, Pero después de ese juicio, ¿para dónde van? Para el lago de fuego, porque a partir de él ya no va a existir infierno, porque la Biblia dice, y la muerte y el Hades del infierno fueron lanzados al lago de fuego. La resurrección de condenación, qué triste, ¿no? Resucitar para ser condenado. Lleva al juicio y al tormento que se describe como la muerte. La segunda muerte o la muerte segunda. Resumiendo, hay un texto muy claro, yo les pedí que lo leyeran, que habla de dos resurrecciones. La de los justos, redimidos por Cristo, y la de los injustos, los no salvos. El texto es Mateo 25, del 31 al 46. Aquí yo quiero destacar algunos puntos. Verso 33. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, se sentará en su trono de gloria, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Va a haber una separación. Y el Señor entonces va a empezar a decir, no, vengan benditos de mi Padre, vengan a heredar el reino que yo preparé para ustedes desde la fundación del mundo.
¿Y por qué vengan? Porque yo tuve hambre y me dieron de comer. Yo tuve sed y ustedes me dieron de beber. Yo fui forastero y ustedes me recogieron. Yo estuve desnudo y ustedes me cubrieron. Estuve enfermo y me visitaste. Estuve en la cárcel y fueron ahí. Y los justos van a decir, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento? ¿Cuándo fue? Y el Señor que va a contestar, la respuesta es la que me interesa. Escuche eso, casa de pan, escuche eso. Escuche eso en el nombre de Jesús. Eso debe cambiar toda nuestra vida. Eso debe cambiar toda nuestra vida y anhelar cada día más hacer la voluntad del Señor. Por esa respuesta. En cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. ¿Estoy entendiendo, mis hermanos? Todo lo que tú hagas por otro, el Señor lo toma como para Él. Y fíjense qué lindo, a uno de estos mis hermanos más pequeños. Porque mis hermanos, dice Jesús, somos hijos de Dios, sí, porque somos coherederos con Cristo. Y Cristo es el hermano mayor, entonces nosotros somos sus hermanos más pequeños. Y nosotros no podemos siquiera poner a practicar eso con los nuestros. O sea, tenemos que tratar a la gente como trataríamos a Cristo. ¿Qué le parece? Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Esa gente hizo muchas cosas. O sea, dio de comer a alguien. Pero no le dio de comer al Señor. Fue una persona. Pero el Señor lo ve como si lo hicieran a Él. Fue lo mismo que pasó cuando Él se aparece a Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Como Saulo dijeron, no, Señor, yo no te perseguí a ti, yo perseguí a un grupo de locos. Ahí está dejando ya la enseñanza, eso no puede ser más claro. Y luego Él va a hablar a los de la izquierda. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Acuérdense, el fuego eterno no fue hecho para el hombre, fue hecho para Satanás y sus ángeles caídos. Y el Señor sigue y dice lo mismo, pero al revés. Tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me recogieron. Estuve desnudo y no me cubrieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Y ellos también me van a decir, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? ¿Cuándo fue? ¿Y qué va a decir Él? Esa es la otra respuesta. En versículo 45-46. En cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicieron. E irán estos, quienes los no salvos, al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. El Señor está declarando, si Dios miente, entonces eso es mentira. Pero si Dios no miente, y si Jesús es el Hijo de Dios, esa es una realidad. Los no salvos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y estos textos destacan que los que han hecho o no han hecho la voluntad de Dios por medio de sus acciones mientras vivieron en un cuerpo físico. Y todo eso, mis hermanos, le estoy adelantando, va a salir en el tribunal de Cristo. Porque la palabra dice, ahora no voy a mostrar eso, yo voy a entrar en detalles cuando trate este tema, que el Señor va a juzgar, evaluar en el tribunal de Cristo nuestras motivaciones. ¿Por qué tú hiciste bien a alguien? Si tu motivación no es que lo esté haciendo por Cristo, que lo hiciste para quedar bien, que lo hiciste para que no hablaran de ti, que lo hiciste porque tú no querías estar discutiendo eso no se cuenta. Esas son las obras que se van a quemar. La motivación cuenta más que la acción, porque la motivación correcta genera acciones, pero la motivación incorrecta también genera acciones. Y el Señor no se va a basar solo en la acción, sino en la motivación. Y eso es algo que tenemos que estar pendiente.
un caso. La persona tiene recursos y puede hacer muchas cosas, las acciones son buenas, pero la motivación, ¿cuál fue? De repente para mostrarse que yo soy bueno, yo hago, bla, bla, bla. Y aquel otro que no tenía manera y no podía. Nosotros lo vemos decir, ese nada que ver, ya no está haciendo. Pero puede que esa persona sola, Señor, cuánto yo quisiera, Señor, pero tú conoces mi condición, Padre, yo no puedo dar nada de lo que ellos están pidiendo, pero yo puedo orar por la persona. Y se pasa la misma acción, pero motivaciones diferentes. Mis hermanos, controle sus motivaciones, examine sus motivaciones, porque las motivaciones erradas que están en nosotros no están perdonadas porque no la hemos visto, no la entendemos, no la presentamos delante del Señor. Entonces allá en el día del tribunal de Cristo eso va a salir a flote. Las verdaderas motivaciones y la recompensa va a ser de acuerdo a eso. Solo lo que nace en Dios. Esas son las obras de oro, plata y piedras preciosas. Permanecerán. Las demás se van a quemar. El Señor resaltó en lo que leímos que todo lo que hagamos o no hagamos a otros, por amor o en desobediencia a Dios, se nos contará como hecho o no hecho al Señor. ¿Quiénes irán al castigo eterno? Los injustos, los que no practican la justicia, los que no hacen la voluntad de Dios. Repito, el castigo eterno no fue preparado para los hombres, fue creado para Satanás y sus ángeles caídos. Sin embargo, el diablo no quiso ir solito para allá. Él empezó a engañar y sigue engañando a tanta gente que los engañados terminarán en el castigo eterno. Los justos irán a la vida eterna. Los injustos irán al castigo eterno, llevando consigo su naturaleza carnal juntamente con su cuerpo resucitado, porque nunca aceptaron la salvación en Cristo, la salvación de Cristo. Muchos se burlan del infierno diciendo que un espíritu no tiene cuerpo para quemarse. Eso significa simplemente que no entiende lo que es la resurrección. Así como los salvos tendrán un cuerpo, los condenados también recibirán un cuerpo resucitado. De ahí, era un cuerpo resucitado espiritual. Espiritual porque los demonios son seres espirituales y no son buenos. Los salvos tendrán un cuerpo glorificado. ¿Por qué? Porque son salvos. Su espíritu está en sintonía con Dios. Por eso que el lugar donde van los condenados es de fuego, es el lago de fuego. Y sufrirán quemaduras porque tendrán cuerpos. Sí, hay cuerpo para quemarse, pero ese cuerpo no se va a consumir porque es un cuerpo espiritual, eterno, que dura para siempre. Los cuerpos resucitados, repito, sea de los justos o de los injustos, serán cuerpos eternos. Y muchos piensan, ¿no?, que al morir la gente se vuelve buena. Y cuando alguien se muere, ay, Dios lo tenga en su gloria. Ay, que si eso funcionara, ¿no? Yo quiero retomar, yo había leído algo. Juan 5, 24 al 29. De cierto os digo, el Señor Jesús hablando, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El que oye mi palabra, la palabra de Cristo, porque Cristo es la palabra, y cree al que me envió, Dios Padre, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Obviamente, ese creer no es una mera aceptación mental de la verdad bíblica. Lo que significa ese creer es vivir una vida que agrada a Dios, vivir sin negar el nombre de Cristo, porque el apóstol Juan le dice, el que dice que lo conoce, o el que se dice cristiano, debe andar como él anduvo. Ese es el parámetro, esa es la norma en el reino de Dios. Eso sigue hablando. De cierto os digo. Ustedes saben que esa repetición, de cierto, en el hebreo, la repetición de palabras, es para dar énfasis.
dice Jesús, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Ahorita explico eso. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Wow. Mira eso que tremendo. No, yo no lo tenía más abajo, pero acabo de oírlo. Porque el Dios Padre le dio al Hijo, a Dios Hijo, la autoridad de hacer juicio. Aquí está explicado por cuanto es el Hijo del Hombre. Jesús pasó por las condiciones nuestras. Hebreos dice, porque Él fue tentado en todas las cosas. Obviamente en todas las cosas que para Él era tentación, ¿verdad? Si no, no hubiera sido tentación. Si a ti no te interesa algo, eso nunca va a ser tentación en tu vida. Pero qué justicia de Dios. O sea, uno que había vivido todo lo que nosotros vivimos, Él nos va a juzgar. Ahí no va a existir eso, no, pero tú no sabes porque tú nunca vivió ahí en la tierra, tú no sabías lo que era la vida en la tierra. Mira qué cosa más increíble. Yo no había entendido eso así, acabo de entenderlo. Le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. ¡Wow, Señor! Gracias. Tantos años yo no había entendido eso. ¡Wow! Y sigue el Señor, versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El versículo 29 en la NTV dice, los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Por el versículo 25 el Señor dice, viene la hora, viene. Ese viene está hablando de qué? De un futuro. Entonces yo lo veo de esa manera. El Señor está diciendo, viene la hora. Algo futuro para su época, la época de Jesús, el momento que Él está hablando. Pero Él también dice, y ahora es. ¿Qué significa eso? Que los muertos oirán. Ahí yo no veo los muertos en sus delitos y pecados que con la salvación de Cristo oirán. Porque los muertos no pueden oír, esos van a oír. Y luego dice, y si oyeren, vivirán. Yo lo veo eso. El Señor está hablando del futuro, viene la hora. Y ahora es los muertos de su época. Y si oyeren, vivirán. Se refiere al presente del Señor. Yo lo veo así. Verso 28. Los que están en los sepulcros oirán su voz. Aquí para mí se refiere a los que murieron en Cristo y resucitarán en el momento del arrebatamiento de la iglesia. Ese punto es interesante, pues hay algunos comentaristas, algunos entendidos que dicen que en esta resurrección del arrebatamiento de la iglesia estarán los salvos del antiguo pacto. Yo todavía no estoy muy convencida de eso. Otros dicen que los que están en los sepulcros oirán su voz y se refiere a los que murieron en Cristo durante la tribulación. Y yo llego a una conclusión. Hay muchas cosas en las Escrituras que se prestan a distintas interpretaciones. Y solo nos daremos cuenta ya cuando estemos con el Señor. Por lo cual, hace tiempo que yo he desistido de discutir por interpretaciones personales y decidí vivir cada día como si el Señor viniera ya y seguir trabajando en la viña del Maestro mientras pueda hasta que Él venga o yo me muera. Y con estas palabras de Jesús en Juan 5, vemos que los salvados y los incrédulos resucitarán. Ambos tendrán cuerpo, alma y espíritu. No obstante, los incrédulos no salvos
mantendrán un espíritu corrupto, porque así lo decidieron. Y aquí entra algo curioso, para mí es algo muy interesante, que esa fue una de las razones por la cual Dios expulsó el hombre del huerto. Vamos a poner atención. O sea, son cosas que a veces uno no pone mucha atención, ¿no? Tal vez porque no tenemos suficiente luz para ver eso. Vamos a Génesis 3, del 22 al 24. Ya el hombre había caído, ¿no? Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y subrayo lo que voy a leer ahora, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y tome del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Para evitar eso, que tomara del árbol de la vida y comiera y viviera para siempre, el Señor los sacó del huerto del Edén, echó fuera al hombre y puso al oriente del huerto querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Piensen ahora, si ellos hubieran quedado en el huerto y comieran del árbol de la vida, vivirían para siempre. ¿Y qué ocurriría entonces? Mantendrían la naturaleza pecaminosa eternamente. Al sacarlos del Edén, Dios los protegió a ellos y nos protegió a nosotros, el resto de la humanidad. Porque no íbamos a vivir para siempre y vamos a tener, sí, la oportunidad de encontrar la vida eterna en Cristo. Y el Señor en el Antiguo Pacto tuvo todo aquel ceremonial, digámoslo así, de los sacrificios, y todo era mostrando lo que deberíamos hacer nosotros bajo el nuevo pacto. Ya no de acciones externas, sino de internamente. Todo está allí. ¿Por qué tantos detalles del antiguo pacto quedó escrito? Que a veces lo leemos y nos aburrimos. Tiene una razón, no quiero entrar tanto en eso. Gracias, Señor, porque sacaste a Adán y Eva del Edén y no nos condenaste, Señor, a una vida eterna pecaminosa. Ay, bendito Dios. Gracias, Señor. La naturaleza caída de los injustos los acompañará al infierno. De allí salen para el juicio final y serán echados al lago del fuego con la misma naturaleza carnal. Y seguirán siendo atormentados por esa naturaleza carnal. Porque ahora, donde van a estar, no podrán saciar sus deseos pecaminosos. El hombre carnal de repente quiere hacer cosas deshonestas, quiere meterse en pornografía, quiere hacer tanta cosa. Y lo hace, porque tiene los medios. Piensa en la droga del adicto. Quiere la droga y la tiene y la encuentra. Pero ¿qué va a pasar allá si ellos van a quedar con la misma naturaleza? Porque nosotros no cambiamos, nosotros vamos... O sea, nuestro ser, lo que somos, no va a cambiar. Y ellos seguirán igual. Van a tener deseos. Querrán la droga, pero no hay manera. Entonces van a vivir en un infierno dentro del infierno. Otro lago de fuego. Yo no sé cuál será peor. No nos olvidemos de la parábola del rico y Lázaro. El rico estando en el infierno tenía sensaciones. Él sentía sed, ¿se acuerdan? Si ustedes leyeron el texto, ¿se acuerdan? Él tenía preocupaciones. Él se inquietaba por sus hermanos. Y él tenía hasta percepciones, porque él se daba cuenta de la necesidad de que sus hermanos conocieran su realidad de él. Lucas 16, 19 al 31. Después de la muerte, mis hermanos, no perdemos la conciencia de lo que fuimos. Yo voy a quedarme hasta acá, porque lo que sigue es tan interesante, que yo no quiero hablar apurada. Yo prefiero esperar en la próxima oportunidad.
Oramos. Señor, yo he hecho mi parte, Señor, exponer tu palabra. El hacer que esa palabra, Señor, se convierta en palabra viva. Que ese pan vivo, Señor, que tú pusiste a nuestra disposición hoy, pueda ser atesorado, Señor, por los tuyos. Es la obra que hace tu Santo Espíritu en nosotros, dependiendo de la actitud de cada quien. Que tú encuentres, Señor, corazones dispuestos, tierras preparadas, Señor. Cuán importante es eso de preparar la tierra, Señor. Que cuando sabemos que estaremos expuestos a la palabra, ponernos delante de ti, Señor, antes, y decir, Señor, hoy se va a hablar tu palabra. Yo necesito, Señor, que tú me cambies. Yo necesito, Señor, que tú me hagas ver la importancia de eso. Yo necesito, Señor, preparar mi corazón para ese momento. Cuando repetimos acciones, llega un momento ellas permanecen en nosotros. Y yo oro, Señor, que nosotros todos practiquemos eso, Señor. Practiquemos lo que tú nos vas mostrando. Al principio quizás nos costará más esfuerzo, porque tenemos que hacerlo como algo muy que no nace, sino, pero lo hacemos en obediencia, Señor. Y si lo hacemos en obediencia, llegará el momento que ni nos daremos cuenta cuándo fue, pero ya no lo haremos solamente por obediencia, sino que lo haremos porque queremos agradarte a ti, porque hemos entendido, Señor, que todo se resume en ti. Gracias, Padre, en Cristo Jesús, nuestro eterno Salvador. Amén.